Saludos amigos, aquí estamos como todas las semanas, en esta semana en el vocero, pero no con Carla Van, sino con Gabriela Gil. Por primera vez, así es. No reemplazando a Carla, porque es irreemplazable. Te acompaño esta vez. Carla está de vacaciones para Florida. Haciendo un recorrido está después. Visitando a Dorian. Eso parece. Quería encontrarse con él allá, pero no sabemos si lo va a ver. Gabriela, esta semana en el vocero tenemos bastantes cosas interesantes. Por suerte no muchas desgracias. Exacto. Pero sí hay algunos recuerdos de desgracias. Por ejemplo, tenemos en la portada el asunto del evento que se hizo para promover las iniciativas para reducir el número de muertes por sobredosis. Es un evento que se llevó a cabo en el downtown, en el centro de la ciudad. Fue organizado por varias instituciones y sobre todo una institución que se conoce como Proyectos Rojo, Red Projects, que está promoviendo educación a los padres, educación a los familiares, educación a la gente de cómo evitar la muerte por sobredosis. En el condado de Kent hubieron 114 muertes el año pasado por sobredosis. Increíblemente. Y después, entonces, consumo de droga, el consumo de los opioides, que son un flagelo terrible ahora. En ese evento se presentaron varias organizaciones, estuvo la Cherry Hill, estuvo el condado de Kent, y todas tenían información sobre cómo orientar a las personas para evitar la sobredosis. Y también cómo discretamente trabajar con personas que tienen problemas de depresión, ese tipo de cosas, y depresión que lo lleva a cometer, a consumir exceso de droga y al mismo tiempo una sobredosis que los mata. Dicen que este año el número de personas que han muerto por sobredosis parece que va a superar todavía el del año pasado. Y eso es consecuencia del abuso de los opioides. Un tema sin duda difícil de tratar, ¿no? Abiertamente todavía en estos tiempos y más común de lo que nos imaginamos. Y que la gente por lo regular no quiere hablar abiertamente sobre eso. Exacto. Y es algo terrible. Pero se están haciendo los trabajos. Ahí vemos en la primera plana del vocero que tenemos una señora que va caminando con un cartel que dice My son Andy died May 18, 2000. Murió en mayo 18 del 2016 por adicción. Y ahí tenemos un gran ejemplo. Tristemente. También tenemos en el vocero esta semana un reportaje sobre la celebración del Labor Day, del famoso Día de los Trabajadores. ¿Qué encontraste ahí? Tú estuviste cubriendo estos eventos personalmente. Sí, mucha política. Ahí estaban los candidatos, los que están unos contra otros, o mejor dicho, unos compitiendo para llegar primero que el otro. Y entonces cada uno tenía su caseta. Estaba Nick Colvin, que aspira para la nominación al puesto de Justin Amash en las elecciones próximas del año que viene, pero las primarias van a ser en agosto del año que viene también. No, perdón, sí, del año que viene también. Sí. Correcto. Entonces está también Hillary Scholten, también tenía su mesa y estaba con sus hijos también ahí haciendo campaña. En el reportaje que te va a traer el vocero, les recomiendo que lo lean porque es corto, pero es interesante sobre el asunto de qué es el Labor Day. Mucha gente no sabe que Estados Unidos es el único país del mundo que no celebra el Día Internacional del Trabajo. Y que eso comenzó en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, correcto, si más no recuerdo. Exactamente. Entonces, y usted se pregunta, ¿por qué? O sea, resulta que en los años 1886 había protestas enormes porque en Estados Unidos se trabajaba desde 12 a 16 horas diarias. O sea, la gente no trabajaba 8 horas, lo ponían a trabajar 16 horas al día. Entonces, imagínate, una persona que trabaja en una oficina se cansa en 8 horas. Claro. Imagínate lo que es una persona que trabaja en una factoría, trabajar 16 horas consecutivas. Una jornada doble increíble. Un abuso y mal pagado. Entonces, eso provocó una jornada de protesta en todos los Estados Unidos. Hubo una protesta enorme en 1886 en Nueva York. Y esa protesta se llevó a cabo el 11 de septiembre de 1886. Hubo una protesta enorme en Chicago, otra también en Detroit. La de Chicago en 1889
fue manipulada por un grupo de empresas que le pagaron a individuos, a sicarios, para que provocaran incidentes y colocaron una bomba en medio de la protesta. Al explotar la bomba murieron 2 agentes de policía. Entonces le echaron la culpa a los dirigentes sindicales. Entonces fue terrible eso, porque incluso se acusó a los 5 dirigentes sindicales de haber sido los autores del atentado terrorista. Cuando realmente eran inocentes, ellos no habían hecho absolutamente nada. Entonces, 5 de ellos, esos 5 fueron ejecutados. Entonces, en Europa, los países, el movimiento obrero había tomado muchísima fuerza, y al ocurrir esos hechos en Chicago, en Europa se condenó ese abuso, todo lo que ocurrió, y se estableció como el Día Internacional del Trabajo, y después las Naciones Unidas lo aceptaron también, el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Pero resulta que ese año también, pocos años después, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Groff y el Congreso, para no coincidir con el movimiento obrero europeo, que era un movimiento socialista, era el movimiento socialista europeo, y que se conoció como la segunda y la tercera internacional, que fueron, la primera fue creada por Carlos Marx y Federico Engels, que fueron los fundadores de la idea socialista. Entonces Estados Unidos, para no coincidir con esas ideas y para que no se recordara a los mártires de Chicago, estableció la primera semana de septiembre con la fecha del Labor Day. Y se celebra de manera diferente, mientras en otras partes del mundo el día 1 de mayo se hacen concentraciones de trabajadores donde se reclaman los derechos de los trabajadores, se denuncian los abusos contra los trabajadores y se establecen nuevas líneas de lucha para los derechos de los trabajadores. En Estados Unidos lo que se hace es que se hacen muchos especiales en la tienda. Qué manera de distraernos, ¿no? El país capitalista siempre. Exacto. Primero. Labor Day Special, Labor Day Sale. Entonces, afortunadamente los sindicatos todavía en Estados Unidos mantienen un poquito la norma de hacer un trabajo por los sindicatos. Entonces, se celebra aquí en Michigan el primer Labor Day en el Detroit. Se hace una caminata enorme, miles de personas caminan a través del, no en Detroit, perdón, caminan en el norte del estado, caminan en el Mackinac Bridge para celebrar el Día del Trabajo. Aquí se estuvo haciendo una pequeña caminata en el downtown. Este año no se hizo la caminata, pero se hizo el festival. Y entonces ahí había comida, juegos, de todo. Pero también había una caseta del Partido Demócrata, que por cierto nunca los partidos republicanos han participado en eso. Y estaba también, había casetas de las uniones de trabajadores. Eso es muy interesante. Por lo demás, tenemos otras noticias que no son muy agradables, como por ejemplo el crimen con apuñalada que ocurrió en la ciudad de Wyoming, donde ya se identificó ahora a la víctima, murió una persona, otro resultó herido, y la policía anda en busca del victimario. No le vamos a decir más cosas de las que hay en el periódico para que lo puedan leer. Exactamente. Así que tú también participaste en algunos eventos. ¿Qué evento fue que tú fuiste? Claro que sí, esta semana estuvimos por ahí participando en Small Business. Esto fue llevado a cabo por la ciudad de Grand Rapids Downtown Ames. Okay. Están intentando unir a todos los negocios pequeños, ¿no? Para conocerse entre ellos y obviamente atraer nuevos clientes. Correcto. Creo que fue una oportunidad muy buena para conocernos entre nosotros y obviamente... ¿Y hubo una participación de negocios hispanos ahí? Hubo un poco de todo. Okay. Así es. Vistes negocios propietarios afroamericanos, caucásicos. Eso es organizado por la ciudad, ¿no? Por la ciudad y el grupo Grand Rapids Downtown Inns, que son los que se encargan de alguna manera ahorita mantener la ciudad activa y estar uniendo, ¿no? Están haciendo la inclusión que tanto se dice hoy en día, uniendo a las comunidades. Bueno, les recomendamos a todos los comerciantes latinos que participen en esas actividades, porque es muy importante.
porque cierto. se dan a conocer en el mercado en general. Así es. Y- Mencionando eso, hubo algunos que participaron, pero no la cantidad que yo creo que Sí. podrían haberlo hecho. Era una buena oportunidad. Sí. Una de las cosas No que... fue tan abundante la presencia de la Exactamente, negocio latino. tanto en este como la semana pasada que estuvimos el Demo Day con Star Garden, que fue su segundo año, Sí. vi el mismo problema, Sí. participación, sobre todo por la comunidad afroamericana, es Sí. increíble. Sí. Incluso te das cuenta en los ganadores Sí. del evento de la semana pasada, Sí. la participación fue genial. Qué bien, qué bien. Star Garden cada vez toma más fuerza. ¿Verdad? Así Y la es. gente está, sobre todo los emprendedores latinos, están cada vez participando más. Cuando fui al último que se hizo, había muchos emprendedores latinos. Sí. Ahí había hasta tacos. Arroz de horchata y todo. Fue muy interesante. Te encontrabas con algunos productos que dices, ok, ¿qué hace la diferencia? Y horchata también, oye. Horchata. Pero no era cualquier agua de horchata. Exactamente, eso era muy especial. Bueno, como decíamos, ya no tenemos tiempo para más. Busquen su copia del Vocero Hispano en su tienda preferida, favorita. Si no lo encuentran, pasen por el periódico, que hay una caja afuera donde hay periódicos, pero pueden buscarnos también en el internet, en nuestra página web www.elvocerous.com o elvoceromil.com. Igual pues pueden entrar a la página web y leer todas las noticias ahí. Gabriela, no tenemos tiempo para más, así que nos vemos la próxima semana, aquí en esta semana en el Vocero. Nos despedimos.